Mi nombre es Marcia de la Trinidad, mi nombre religioso. Mi nombre civil, Marcia Rojas Bamón. Soy boyacense. Llegué aquí a Bogotá cuando terminé el bachillerato. Vine a estudiar en la universidad y estando pues en esa búsqueda donde vivir, porque mi familia no es de aquí, en ese momento no tenía donde vivir propiamente, entonces conocí a unas religiosas que acogían jóvenes. Tenían un pequeño departamento, así, un apartamento para acogerlas. Y ahí empecé mi vida de estudiante, pero el hecho de conocer a las hermanas, porque eran muy acogedoras, me permitió como percibir que eran muy felices, muy sencillas, como que no estaban anhelando conseguir grandes cosas, sino eran muy transparentes. Entonces eso pues me atraía. De pequeña yo había conocido de lejos también algunas religiosas y me llamaba la atención la forma de vida, pero propiamente no era que me sintiera llamada. Pero en esa etapa de mi vida de estudiante, que las conocí más de cerca, pues eso me fue despertando como una vocación que está ahí adentro, que el Señor se la da a uno desde la que lo crea, pero que había que despertarla. Entonces, frecuentemente estas hermanas hacían convivencias vocacionales, invitaban a otras jóvenes, muchachos también, que estaban en búsqueda, y ahí yo fui como recordando, despertando como los valores de nuestra fe, que yo los vivía en la casa también, en mi familia, pero que pues en una etapa de la vida que uno es así un poquito como más indiferente, ¿no? Entonces ahí empecé a conocer lo que es la alegría, la amistad, el compartir, el preocuparse por los otros, y me fue llamando mucho eso la atención. Entonces, bueno, se dio en la universidad como una universidad pública, tenía problemas, entonces hubo huelgas y bueno, yo tuve que interrumpir los estudios, eh, pero permanecía ahí en la casa y me gustaba y les ayudaba a las hermanas en lo que podía, me invitaban a veces a algunas experiencias de misión y bueno, seguía muy pendiente de cómo era su forma de vida. Entonces, después de un tiempo que no estaba estudiando, pero sí trabajaba, daba algunas clases particulares, entonces, pues empecé a pensar, bueno, ¿qué tal si yo conozco más de cerca la vida religiosa? Entonces, pues sí, efectivamente pude pedirles que me admitieran como aspirante. Pues es una comunidad que no exige tanto la vida común, ni tienen propiamente signos externos. Por su origen, en la época de la Revolución Francesa, no tienen esos signos externos. Entonces, pues para mí era fácil y podía seguir estudiando si quería. Y bueno, si ese era mi deseo. Entonces, pues las conocí más de cerca, hice como lo que se llama un periodo de aspirantado, o sea, un primer acercamiento a lo que es la vida religiosa, pero siempre con un horizonte abierto, si me llamaba la atención esa forma de vida o no. Entonces así seguí un tiempo. Pues yo no le había compartido a mi familia porque me parecía que era muy pronto, ¿no? Eh, Hice esas etapas de formación con ellas y luego cuando ya se abrió la universidad de nuevo, yo volví a la universidad, pero yo sentí que había cambiado, que mi vida espiritual ya había conocido otra forma de vivir y que no podía compaginarla también con los estudios y una futura profesión y trabajo. Entonces dije no. Entonces me retiré de la comunidad y seguí estudiando. Mm, Y entonces ya ahí sí me di cuenta, no, yo quiero es la vida religiosa, pero totalmente, no así tan combinado, digamos. Sí, y entonces le pedí ayuda a ellas porque seguíamos manteniendo una amistad hasta hoy, tenemos una amistad muy bonita. Entonces ellas con mucho
pues interés porque yo encontrara mi camino. También me indicaron algunas comunidades. Yo les dije que me llamaba la atención la vida contemplativa. Yo conocía algo de lo que es la vida contemplativa, pero no me había acercado a ninguna comunidad propiamente. Entonces ellas me indicaron que conocían a la comunidad de carmelitas, que aquí en Usaquén, que eran muy abiertas y que, porque yo les decía, bueno, yo quiero una comunidad contemplativa, pero no tampoco por allá del siglo XII, sino como de hoy, para hoy. Entonces, sí, yo vine efectivamente, me comuniqué con las hermanas, me recibieron, hablé con la priora que era la hermana Paulina y me agradó todo lo que me dijo, cómo viven, cómo es su día, cuál es lo primordial de su estilo de vida. Y todo me llamó la atención porque yo sentía que mi manera de ser encajaba mucho con lo que ella me compartía. Entonces así me fui acercando y yo ya decidí, dije, no, yo me retiro de la universidad, ya me faltaba poco para terminar, y decirle a mi familia. Pero mi familia pues le extrañó mucho, se sorprendió, no querían aceptarlo, porque pues ya con la carrera pues ya venían compromisos de trabajo y pues tenían muchas esperanzas en mí, realmente en mi casa. Somos 4 hombres, 2 mujeres y yo era la penúltima. Entonces siempre les daba muy duro. Pero yo sentía que ahí era el lugar que el Señor había pensado para mí. Desde que yo llegué aquí, ahí al parqueadero y vi la cruz, y dije, sí, este es mi lugar. Yo me siento aquí en paz, me siento que he encontrado donde vivir feliz y me gusta. Mm, no es que me imaginara que no habría dificultades, porque siempre habrá dificultades, cosas más difíciles, pero yo me sentí ilusionada con enfrentar esos retos, ¿no? Para eso la comunidad tiene una etapa de conocimiento, eh, sí, que eran 3 meses de experiencia compartiendo todas sus actividades aquí dentro. Entonces me di cuenta, sí, todo me gustan los espacios de oración, me gusta el ambiente de silencio, me gusta el estilo de familia, de fraternidad que hay acá. Me gusta la doctrina de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz. Al comienzo un poquito demoradita de entenderla, pero sentía ilusión. Y también de manera especial yo conocí los escritos aquí en el monasterio de Isabel de la Trinidad. Entonces, en su lectura yo encontré, sí, esto es lo que yo siento, pero no sabía cómo decirlo. Y ahí en sus palabras, en su doctrina, que sobre todo hacen énfasis en la presencia de Dios en la persona, ¿sí? Que no, como dice Santa Teresa, no somos huecas, sino que Dios nos habita. Entonces, eso es lo que le da sentido a la vida, lo que le hace a uno darse cuenta de que todo lo que tenemos, el bienestar, bueno, la posibilidad de estudiar, de viajar, bueno, todo lo que material, el bienestar material, pues eso es pasajero. Eso uno lo tiene un día, otro no, y no sabe, que no lo puede asegurar. Y como a veces tener tanto despierta más ansiedad todavía. Entonces, no, en mi universidad y en el medio que alcancé a conocer de trabajo, pues uno conoce que hay muchas motivaciones que no son buenas para abrirse camino en la vida, pues la rivalidad también, pues la mentira. Sí, eso a mí me dejaba muy triste y decía, pues si eso es todo en la vida, no, eso no me llena. Entonces, ¿Y qué fue lo que estudiaste? electrónica, en ingeniería electrónica. Bueno, era una carrera que estaba de moda también, o sea, como en su auge, entonces, pues sí, mis familiares, amigos también me decían, no, pero ¿cómo? Eso va a dejar la carrera y todo eso, bueno, pero al fin se pudo superar esa parte. Y entonces, pues yo ya me decidí
Y esa es la experiencia que yo he tenido durante 40 años, ya más de 40 años acá. Entonces, siempre feliz, he estado muy, muy feliz y sobre todo esa oportunidad de entrar en diálogo con el Señor, de aprender un lenguaje nuevo, porque pues Él no habla con las palabras que nosotros estamos acostumbrados, pero creando un espacio, uno aprende a entender cómo le está hablando Él, sí, de qué manera, de qué lenguaje se vale para que uno entienda cuál es el mejor camino y que esto no se agota aquí, sino que al contrario, ¿no? Pues, porque muchas veces le pueden decir a uno pues que se viene a cerrar, que, ay, no, que pues ya no va a poder estar con la familia, ni va a poder viajar, ni va a poder estudiar. Y dice, no, sí, está bien, eso no lo voy a poder hacer, pero mi manera de estar presente en mi familia es distinta. Sí, que ya no hay barreras, ¿no? No depende de lo físico, de la presencia física, sino como de la fuerza espiritual que da el Señor. Entonces, eso es lo que le da a uno la felicidad y la estabilidad. Sí, entonces, pues yo sí he sido muy feliz en eso. ¿Y cuáles son, que tú dices, cuáles son los retos más significantes de estos 40 años acá? Bueno, pues digamos, integrarse uno a un estilo diferente, porque yo venía, pues sí, de un ambiente que había mucho ruido, en relación con muchas personas, algo que dependía también de mí mucho porque yo lo programaba, sí, el mismo ruido, ¿no? Las mismas ofertas que hace el mundo, sí, claro, conocer a una familia nueva, porque yo sabía que todas estábamos con el mismo deseo, que todas habíamos sido llamadas por el Señor, pero cada una de edad distinta, de procedencia distinta, de formación diferente, de diferente edad. Entonces, pues sí, es un reto, claro, uno poder conocer a cada persona, llegarla a querer, ¿verdad? Como una verdadera familia, porque uno se siente ya una verdadera familia. Entonces eso era pues exigente, pero al mismo tiempo yo sentía la ilusión, sí, conocer con personas nuevas y este es así, una me enseña una cosa, otra me enseña otra, y es muy, muy bonito, ¿no? Que no son ya esas rivalidades por tener cosas, por tener apariencia, sino bueno, estamos amando a Dios, estamos siguiendo a la misma persona, entonces lo que tenemos que esforzarnos es en seguirla mejor cada día, ¿no? Claro. Y bueno, pues, ¿qué esperas a futuro pues estando acá? Como, ¿cuáles son tus anhelos o deseos para pues lo que sigue de tu vida? ¿Quién sabe cuánto será? No, no. Que los años que me queden, que el Señor permite que yo siga aquí, no, pues seguirme, digamos, integrando aquí a la comunidad cada vez más, acogiendo a las nuevas vocaciones, transmitiendo lo que yo he recibido como un contagio, ¿verdad? De la alegría. Porque pues cuando yo veo a las jóvenes que empiezan, también me acuerdo cómo fue mi etapa sí, que también hay luchas, que también hay dudas, que hay cosas que uno no entiende del todo, sí, pero ese camino por el que me ha llamado el Señor, también de encontrarme con Él cada día, de aprender a dialogar con Él, tener una experiencia, hacer todo lo que puedo, todo lo que depende de mí para que el Señor pueda estar en ese lugar que es el más profundo centro del alma, que esté agradado, ¿no? La doctrina de los santos padres le van enseñando a uno cómo hacer ese camino interior, ¿sí? Entonces por eso hay que a veces acudir a un lenguaje distinto, ¿sí? Un lenguaje místico que se llama, ¿no? Lo que transmite mi experiencia de Dios, que no siempre se puede transmitir con el lenguaje corriente. Hay que utilizar comparaciones porque está más allá, ¿no? Más allá de una experiencia material, que a veces puede
parecer como sin importancia. Entonces eso, yo espero es como mantenerme firme. Ya en esta época de la vida uno hace como una síntesis de lo que ha vivido. Se siente uno mucho más seguro, también más comprensivo con quienes empiezan, y más despierto, más atento a otras cosas, ¿sí? Más solidario con el mundo, porque nuestra vida no es para Dios y yo solitos así, sino para presentarle al Señor también las necesidades del mundo, ¿no? La misericordia del Señor para el mundo en todo momento, porque si no está Dios, no, pues nada funciona. Dios siempre está, pero uno lo puede ignorar. El pecado hace que uno lo ignore. Entonces así pues no funcionan las cosas. Bueno, Eso es. pues sí, creo que ya listo.